Ok, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esperemos que estén muy bien. Le vamos a dar gracias al Padre Todopoderoso porque otra vez nos trajo aquí otro sábado con salud y nos protegió, por lo menos a mí me protegió de un accidente tremendo porque me tropecé con una sprinkler en el jardín y me fui así, tratando de obtener el balance y, ay, Dios mío, de lo que me salvó, porque si no, la rodilla que me acaban de operar con la prótesis hubiera estado dañada, sí. Ay, hubiera estado dañada. Eso fue antier, pero yo sentí que dos ángeles me recogieron y me levantaron con los brazos porque eso hubiera estado muy mal. Así es que gracias, Padre, porque Él nos protege de las cosas que vemos y muchas veces nos protege de cosas que ni nos damos cuenta. Así es. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida al estudio bíblico con el Salmo 76. Y acuérdense que es otro de los salmos mesiánicos, o sea, de las cosas que van a pasar en el futuro. Vamos a poner el estudio bíblico en oración. Gracias te damos, Señor. Padre Todopoderoso, por tu bondad para con nosotros, por tu protección, porque no nos faltó la comida en esta semana. Gracias, Padre, porque Sandrita estuvo enferma y ya está bien, ya está recuperada, ya pasó la infección. Gracias, Padre. Trudy estuvo con cirugía en sus ojitos, ya está bien y aquí está. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y gracias por todas las demás personas que no supimos que estaban enfermas y tú les diste la recuperación, porque tú eres bueno, tu mano sanadora siempre está con nosotros. Te pedimos por favor que venga tu espíritu sobre nosotros para que podamos comprender este salmo que como siempre tiene cosas, metáforas, comparaciones, pero con tu Santo Espíritu, con tu Ruaj, Señor, nos ayudarás a poder comprender lo que Asaf quiso decir. Te pedimos, Padre, que bendigas a las personas que están en otro lugar y que estarán viendo este programa en diferido para que las bendigas también y les ayudes a tener entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el Salmo 76 y vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, este es el Tehilim, que es la forma de decir salmo en hebreo, salmo o himno 76. Es un cántico, en hebreo se dice shir. El subtítulo es el Dios de la victoria y del juicio. Aquí vamos a tener una victoria, pero también un juicio que va a venir de allá de lo alto. Un veredicto que desde allá va a ser dado para terminar con todas las naciones y las personas que están en contra de la voluntad de Dios. Fue escrito por Asaf, era uno de los principales cantores de David. David lo escogió, pero lo más importante de Asaf, que ya hemos visto varios himnos de él, fíjense que Dios le dio la posibilidad de profecía, porque todo lo que vamos a ver hoy es profecía, es algo que va a suceder en el futuro, ni siquiera ha pasado ahorita, y nosotros podemos tener esa dicha de entender lo que Asaf quiso escribir tantos años antes. Acuérdense que Asaf, de la época de David, es más o menos 1000 años antes de Cristo, y después nosotros llevamos más de 2000 después de Cristo y falta los años que faltan por pasar antes del juicio final, porque esto se refiere al juicio final. Hoy estamos a sábado 21 de diciembre ay, me equivoqué, del 2024. ¿Y qué Ok, pusiste? puse de
19, 1961. Ya estoy viejita y me falla, me falla. Bueno, ok, Ahorita una pregunta, ¿Saf era un músico o era qué? Director. Era el director de música. Director de Sí, música. ujú. Es uno de los que puso David como ahí. Es que había muchísimos cantores, muchos cantores, pero pues tenían que ser dirigidos Pero por estaba alguien. con David. Claro, porque Sí, todo ese himno lo escribió David. sí. Y No, entonces no, no, no todos los himnos los escribió no, David. pero la mayoría. 70, alrededor de 70 o 76, pero son 150 en total. Otros los escribió Moisés, Asaf, y otros, hay himnos que no tienen título, no tienen autor, perdón, no tienen autor. Ujú. Así es que no sabemos, pero todos nos enseñan las maravillas de nuestro Padre, las maravillas, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ese fue Asaf. Al principio, cuando empezamos a ver los himnos, vimos varios de Asaf. Ujú. Sí. Entonces, vamos a ver, veremos a Dios en su poder, en su gloria y en su victoria. Sí, esta semana que yo he estado estudiando este himno, pues he estado con casi con la piel como hecha gallina, como la piel de gallina. ¿Ustedes la conocen? Porque lo que dice aquí no está muy fácil de asimilar. No fácil de entender, de asimilar de lo que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos personas en nuestra familia, en nuestros amigos, que todavía no entran a ponerse a los pies del Padre Todopoderoso y a entrar en el arrepentimiento. Entonces, lo que va a pasar con ellos va a ser muy desastroso y nosotros quisiéramos que ellos entraran y quisiéramos que ellos pudieran estar en los zapatos de nosotros, porque qué dicha, qué privilegio de poder estar en este nivel de conocimiento y en este nivel de gracia y de comprensión de su palabra. Es verdaderamente un privilegio que nosotros le oramos al Padre de día y de noche por aquellas personas que nosotros queremos que entren también. Por eso estuve con la piel de gallina. Bueno, el contexto, ¿cuál es el contexto? Es el reino que Dios va a establecer. O sea, ¿cuándo va a suceder todo eso? Cuando Dios desde allá, desde arriba, Él dé su veredicto, hasta aquí llegó. Ahora lo que viene es el juicio. Y el juicio va a consistir en terminar, primeramente, con el demonio y sus secuaces y también con las personas que lo siguen. Entonces, el contexto es el reino de Dios que va a establecer después de su victoria sobre las naciones en el juicio final. Esto es el contexto de todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo podemos tener la victoria? Nosotros que ya estamos con bastantes años con la palabra de Dios y que tenemos la certeza de que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él es el que nos da la posibilidad de la vida eterna. Él es el que nos da la victoria. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Al escuchar sus instrucciones, sumisamente le seguimos. ¿Verdad que sí? Él quiere que hagamos esto, lo hacemos. Y el otro también. Entramos en un pacto con Dios, nos ponemos de acuerdo, obediencia, nos arrepentimos, pedimos perdón, entramos en un pacto el pacto que dice, tú serás mi Dios y yo seré tu siervo. Yo te seguiré lo que tú me digas. Caminamos en los propósitos de Dios. Acuérdense que Él tiene propósitos. Desde que Él escribió la palabra, Él tiene propósitos para nosotros, están bien determinados. Y Él, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de incluirnos a nosotros en su reino, en su vida, en su eternidad?
qué necesidad tenía, pero tuvo compasión de nosotros y creó un propósito, un camino para que nosotros podamos llegar ahí. ¿Y cuál es? El que Él nos ha marcado aquí. Aquí está dicho todo lo que Él quiere que hagamos. Encontramos que llega un momento que estamos viviendo una vida que Él aprueba. ¿Y cómo lo vamos a descubrir que Él aprueba? Porque sentimos que Él está con nosotros, porque Él está bendiciéndonos y Él está, aunque nosotros no nos demos cuenta, protegiéndonos y bendiciéndonos cada día de nuestra vida. Muy bien. Vamos a ver, dice, vamos a ver, vamos a empezar con el primer versículo del 76. Bueno, dice, el Dios de la victoria y del juicio, al músico principal sobre Neginot. Acuérdense que al músico principal es el victorioso o es el principal de los que están ahí, de los cantantes, cantores. Neginot es un instrumento musical que muy probablemente era de cuerdas. Es el salmo de Asaf, como ya vimos, y es un cántico. ¿Qué significa que es un cántico? Que era un himno que se cantaba, que había muchos instrumentos musicales que se estaban tocando ahí para poder llevar a cabo el himno. Muy bien. Dice, versículo 1, Dios es conocido en Judá. Vamos a ver qué es eso de que Dios es conocido en Judá. Judá Judá significa alabanza. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. El cuarto hijo de Jacob con Lea, ¿se acuerdan? Aquella muchacha que fue dada con engaño a Jacob como su esposa en vez de Rebeca, ¿verdad? En vez de Rebeca. Y entonces, ella tenía hijos y luego otro hijo y el otro hijo. Y al cuarto le puso Judá porque dijo, alabanza, bendito sea Dios, alabanza a Él, porque Él me lo ha concedido. Y entonces después ya la otra hermana, que es Rebeca, empezó a tener hijos también. Pero Judá significa alabanza. Eso es lo que significa. Porque eso dijo Lea cuando nació. Alabado sea Dios, que es un hijo que me da. Dijo también, es un territorio, es un lugar. El territorio ya saben que está allá en Israel. Es un lugar, es el cuarto hijo de Jacob. Es la tribu escogida por Dios para que de ahí salgan los reyes, ¿se acuerdan? Cuando estaba ya en su cama cerca de morir, Jacob les dio a cada uno de ellos una profecía de lo que iba a pasar con su vida. Y a Judá le dijo, de ti saldrán reyes. Y así sucedió. Todos los reyes que vinieron a continuación, vinieron de parte de la tribu de Judá. Es la tribu escogida para que de ahí nazca el Mesías. Y saben que me enteré que el hijo que tuvo con Tamar, Ajá, que era su nuera, sí. y que él tuvo relación con él pensando que era una prostituta, Ujú, de uno de esos dos, porque nacieron gemelos, ujú. de uno de esos dos viene la portable, pues, Sí. genealogía de Yeshua, sí, claro, sí, Yo no de sabía Pérez, del que se llama Pérez. Pérez. Ujú, sí, Pérez. ¿Y cómo se llamaba? ¿Era una niña bien varón? No, dos hombres. Ujú. No me acuerdo el nombre del otro Pérez. gemelito, pero de Pérez viene. Ujú. Yo no sabía que era con ellos. Sí. Y acuérdense que cuando Judá se da cuenta de que ella fue aquella prostituta, dijo, ella tiene más razón que yo, porque ella hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque ella tenía que tener una continuación en su genealogía. Pero aún engañándolo a él, porque ella sabía quién era él. Sí, pero de todas maneras, ella tenía que seguir con
Herencia. con su genealogía. Ujú. Y entonces, si no, ahí se hubiera detenido. O sea, Ujú. eso es mandado por Dios. Sí, eso lo mandó Eso fue Dios. mandado por Dios. Ujú. Y no hay otra manera. Tanto así que Judá mismo la La enalteció, ensalzó. la ensalzó, la enalteció. Claro, porque ella cometió menos pecado que él. Sí, A porque pesar de que dijo, ella sabía lo que estaba sí, haciendo. porque a ella le correspondía el tercer El hijo tercer y hijo. nunca se No lo se dio, lo dio. nunca se lo dio. Ujú. Mm. Y en aquellos entonces, acuérdense que era muy importante el hecho de tener hijos, el hecho de tener hijos. ¿Por qué? Porque la, 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 la posibilidad de que de ahí viniera el Mesías era muy importante. Y así fue en este caso. Ujú. Muy bien. ¿Podemos continuar? Ana María va a entrar para que esté pendiente. ¿Ah, sí? Ok. Estoy mandando el link. Entonces, ya tenemos que aquí el primer versículo, fíjense bien, Dios es conocido en Judá. Dios es conocido en Judá. ¿Por qué conocido? Porque él ahí fue donde se dio a conocer en Judá. Y gracias a los judíos, aunque a veces se portan un poco mal, sobre todo aquí en las tiendas, ay caray, ya no se oye una discusión, un pleito. Ay, qué vergüenza me da a mí, pero son judíos. De veras, muy peleoneritos en los supermercados. ¿Ustedes no se han fijado? Son una lacra. Sí, sí, quién sabe por qué se portan de esa manera, pero Porque ellos creen que es mejor que cualquier otro, Exacto. porque nosotros somos los gentiles. sí, porque Nosotros no nosotros somos somos los nada para gentiles. ellos. Ujú, Sí. ujú. Ellos lo dicen. Ellos Ellos son lo los que me dicen. me tienen que servir a mí. Sí, y en la palabra. Alma, ¿y cómo devuelven las cosas? Así. Había una señora ahí devolviendo cosas casi de un año. Mm. El hombre estaba enojado, pero se lo aceptó. Ay, qué bárbaro. Yo cuando llegué a este país, yo estaba, no me acuerdo en qué tienda, yo creo que era Walmart, y llegó una gente con unas mesas de patio toda podrida, oxidada de 20 años. Y venía y decía, esto tiene garantía por vida. Y tiene mi mesa nueva. ¿Qué te parece? Y yo no lo podía creer. Yo, Carlita, Toda ¿pero qué oxidada. haces? Toda oxidada, podría ser. Y esta zona de Boca es así, es que los judíos. Sí, así es. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Dios es conocido en Judá porque, acuérdense, si nosotros tenemos esta Biblia es gracias a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque se les vinieron guerras, aunque destruyeron Jerusalén, aunque quemaban todo, ellos buscaban la manera, los rollos, y los escondían y se los llevaban para que no se perdieran. Sí. Entonces, eso es mucho mérito, porque gracias a ellos nosotros podemos tener, bueno, estas versiones de la Biblia, que si nosotros queremos saber exactamente qué significa, pues nos vamos a la Biblia hebrea por medio de las versiones interlineares. Así es que hay manera, gracias a los judíos. Por eso dice Le dieron Dios, mucho a ellos. Sí, le debemos mucho. sí les debemos, y porque ¿saben qué? Ellos hacían una copia, otra copia, otro. Y así estaban haciendo muchas copias, así es que no se conformaban con hacer una. Y si cometían un solo error en el rollo que iban escribiendo, porque acuérdense que escribían de derecha a izquierda, si hacían un solo error, basura, otro, porque no debía haber ni un solo error. Y había una persona que estaba checando todo. Así se hizo la Septuaginta. Ujú. De ahí salió. Así Con salió. 70 hombres. Ajá. Entonces, bueno, entonces por eso aquí dice, Dios es conocido en Judá. Y el conocimiento de ellos nos los pasaron. Y luego dice, en Israel es grande su nombre. Fíjense muy bien, esto tiene clave. Esto tiene clave. ¿Por qué? Porque sí es cierto que en Judá es conocido. Y en todo Judá y en Israel, perdón, en Jerusalén, es muy conocido todo esto. Pero, acuérdense que 10 tribus se dividieron hacia el norte y se fueron y fueron dispersadas por todo el mundo. Bueno, esas tribus se llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Ok. ¿Y quiénes son esas 10 tribus perdidas de Israel? Bueno, probablemente somos nosotros. Entonces,
Dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. O sea que los judíos, aunque ustedes no lo crean, son poquitos, se pueden contabilizar. En cambio, los de Israel, de las 10 tribus perdidas de Israel y toda su continuación, sus siguientes generaciones, imagínense, ¿quién las puede contar? ¿Quién las puede contar? Por eso dice, Dios es conocido en Judá, sí, conocido, pero en Israel es grande su nombre, grande su nombre. Bueno, ahora, dice aquí, esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto de aquí, este de aquí, luego dice, Israel, en Israel es grande su nombre. Ya vimos que es grande porque son incontables, incontables las generaciones de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Es un lugar, ¿sí? Israel es un lugar y es gente, ¿sí? Los israelitas son gente. Fue el nombre que Dios le puso en vez de Jacob, ¿se acuerdan? Fue el nombre que Dios le puso a Jacob en vez de Jacob, ¿sí? Le puso Israel. Incluye a las 10 tribus perdidas cuando se dividió el país, ¿se acuerdan? También se le llama Efraín, que no se nos olvide. A veces le dicen Efraín a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, a veces le dicen la casa de José, también le dicen, sí, cierto, Daisy, y también le dicen Israel. Entonces, aquí les puse un mapita. Y también Judá también, por supuesto, en Israel. Judá también le dicen La casa del sur. la casa del sur. Sí. Ay, pero no hay otro nombre, ¿cómo le dicen? A los a los de Judá, sí. Bueno, aquí tenemos un mapa para que nos podamos ubicar. ¿Ok? Aquí pueden ver que están divididas las tribus. Bueno, aquí están todas las tribus, pero luego se dividieron aquí por donde va la raya y se quedaron nada más Benjamín y Judá en esta parte de aquí. Aquí está Judá y acá está Benjamín más en el norte. ¿Se acuerdan? Ok. Pero en cambio, todas las que están arriba, todas estas son 10 tribus. Ajá. Y se fijan que aquí dice Efraín. Bueno, Efraín se le quedó como si fuera la capital de todo Israel, de las 10 tribus de Israel. Se le quedó como Efraín, ¿por qué? Porque eran los más fuertes, los más importantes. Y acuérdense que Efraín es uno de los hijos de José. Muy bien, uno de los hijos de José, junto con otro de los hijos de José, que era Manasés. ¿Se acuerdan que aquí está? Pero Manasés era tan grande la tribu que tenían en la parte occidental y en la parte oriental. Acá tenemos otro Manasés. ¿Sí? ¿Sí? Unos se quisieron quedar del lado este del río Jordán y otros se quisieron pasar acá. Entonces, eran descendientes de Manasés, y por eso se llamaban los territorios Manasés. sí, son descendientes del hijo de José. Manasés. Sí. Pues son grandísimos, más que Efraín. No. Bueno, pero es porque Efraín estamos en todas partes del mundo. Sí, pero es que Efraín ya se generalizó todo esto, todo esto, ya se llamó Efraín, ¿ok? O Israel. Todo esto, las 10 tribus se les llamó Efraín también, o Israel. Y ahora, ¿por qué tanta tierra para los de Manasés? ¿Por qué? Acuérdense que Dios les dio tanta tierra como número de gentes tenía la tribu, como número de gente. Entonces, si era demasiada gente en esa tribu, les daban muchos pedazos de terreno. ¿Podemos continuar? Muchísimos. Pero sin embargo, ¿qué? También. ¿Perdón? También. También, sí. Pero sin embargo, acuérdense ¿cuál fue la profecía que le dijo Jacob a José? Cuando le puso las manos a los hijos que los puso. Dijo, no, papá, no es así. Este es el más grande. Así tiene que ser. Pero también recibirá bendición. Y sí que la recibió, porque miren nomás qué cantidad de gente de Manasés. Pero el que gobernaba, el que llevaba la voz cantante era Efraín. Por eso dijo, de ahí
viene la fructificación. Porque Efraín significa fructificar. Ujú. O fructífero. No, fructífero, sí. ¿Y se acuerdan cuando estas tribus de Manasés y Gad y Rubén decidieron quedarse en la parte oriental del río Jordán? Y Moisés les permitió porque dijo, bueno, pues si ustedes quieren. Pero lo correcto hubiera sido que todas las tribus se pasaran después del río Jordán. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuál fue su desgracia? Cuando venían los enemigos, eran a los primeros que les llegaban. Ujú. Eran a los primeros que les llegaban. Siquiera los otros tenían el resguardo del río Jordán. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora otra. Dice, aquí también tenemos el reino de Judá. Este nada más se los puse para que vean cómo fue llamado ya después el reino de Judá y el reino de Israel. ¿De qué otra manera se le llamaba también al reino de Israel? ¿De qué otra manera? Acuérdense que les dije. Efraín. Ujú, ok. Si ustedes escuchan reino de Efraín, es lo mismo que reino de Israel. Son la parte norte. Y si ustedes escuchan reino de Judá, es la parte sur. Que ahí estaba Judá y también estaba Benjamín. ¿De acuerdo? Bueno, no hemos salido del versículo 1, pero ya vamos a salir. ¿Listos? Ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Versículo 2 dice, en Salem está su tabernáculo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pone Salem? ¿Por qué pone Salem? ¿Por qué no pone Jerusalén? Porque es lo mismo. Bueno, es que los himnos o los salmos son un poema. Son un poema. Entonces, lo que quieren es que las palabras rimen en los versículos. Y entonces, por eso le hacen así, porque está rimando en el hebreo, ¿verdad? No necesariamente que vaya a rimar en el español, pero en el hebreo sí. En Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes qué es Sión? ¿No? La montaña de Sión. Uh-huh. ¿Y de qué otra manera se le llama a Sión? Jerusalén. Muy bien. Entonces vamos a bajarle aquí. Dice, se nos olvidó ver lo del nombre en el versículo 1. Dice, Dios es conocido en Judá y en Jerusalén es grande su nombre. Su nombre. ¿Qué significa nombre? No es que es grande su nombre como diciendo, Dios te Adonai, Hashem. No, no, no. Su nombre significa grande es su naturaleza, grande es su fama, grande es su esencia. Ok, entonces eso significa el nombre, ¿ok? No estamos hablando Trudy, por ejemplo, sino estamos hablando de cuál es la fama de Trudy, que es inteligente, que es servicial, que siempre está ayudando, buena amiga, etc. Ok, no estamos hablando del nombre, estamos hablando de sus atributos, de su fama, por qué es famoso, cuál es la naturaleza, cuál es la esencia de esa persona. Entonces, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Sí, seguimos, versículo 2. En Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. Entonces tenemos la palabra tabernáculo. ¿Se acuerdan de qué es un tabernáculo? El templo, sí. Desierto. Cuando estaban en el desierto, el tabernáculo que Dios les mandó a hacer y que se movía conforme la nube o la columna de fuego. ¿También es llamado así donde ellos habitaban también? Sí, sí, es su tabernáculo, sí. Bueno, y su habitación es en Sión. O sea, ya nos estamos aproximando a entender de qué es este salmo, acerca de qué está hablando. En Sión,
va a ser su habitación. Todo esto está en futuro, no ha sucedido. ¿Por qué va a ser en Sión su habitación? Porque Sión, ¿qué es? Que no hay un monte bien alto. Ajá, pero ¿Dónde va a llegar Jesús cuando regresa Jesús? pero ¿cómo se llama ahí? Jerusalén. Ujú. La Perfecto. nueva La nueva Jerusalén, perfecto, Sandrita. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que va a habitar él ahí en Sión? ¿Cuándo? Bueno, aquí él nos va a decir cuándo. Va a llegar un momento en que él va a venir como rey. Finalmente va a ser rey, porque ahorita todavía no es el rey de la tierra. Todavía no. El rey de la tierra es el enemigo, es el enemigo. Pero va a llegar un momento en que toda rodilla se doblará ante él y comprenderán que verdaderamente él es el Dios poderoso a quien hay que seguir y obedecer. Finalmente. Sí, porque la Biblia no está que el de ir a llegar a arrepentirse. ¿Verdad? No, no. Tiene que pasar muchas cosas para que pueda. Ahorita vamos a ver cómo van a pasar muchas cosas y ellos van a querer arrepentirse en ese momento y ya no hay oportunidad. Se acabó el plazo. Sí, se acabó el plazo cuando desde que él da el veredicto desde ahí arriba. Alto, no más. Desde allá da el veredicto y entonces es cuando él empieza. Yeshua es el que va a venir a hacer el juicio contra la nación. Es la guerra de Gog y Magog, lo que se está refiriendo. Estamos claros que son dos territorios, son territorios. Sí. Entonces, vamos a ir a continuación. A ver, 2 dice en Salem, o sea, es una forma de decir Jerusalén, es una forma de decir Sión. ¿Pero cuál Sión? La nueva, o sea, la celestial, la que va a bajar del cielo, pero va a estar aquí en la tierra. Estará su habitación, en Sión estará su habitación permanente. Ahí él ya se quedará permanente. Y él va a estar rigiendo a las naciones y a todos los que nosotros nos pusimos a sus pies. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo fue posible que su habitación esté en Sión? ¿Cómo fue posible? Dice, en Salem o Jerusalén aquí todo es en futuro, estará su tabernáculo y su habitación estará en Sión. ¿Cómo es posible que su habitación esté en Sión? Si Él es santo, Él es sin pecado, sin mancha. ¿Cómo es posible que Él, siendo quien es, venga y viva en Sión? No puede Él estar donde está el pecado. No puede. Entonces tuvo que haber sucedido algo para que Él pueda permanecer aquí. Vamos a ver qué sucedió. ¿Listas? Dice, número 3, allí quebró las saetas del arco. Ahí quebró también el escudo, la espada y las armas de guerra. ¿Dónde es allí? Cuando él dio el veredicto, cuando él, desde allá, desde el cielo, dijo, hasta aquí, se acaba, basta, basta con esta maldad, basta con esta aprovecharse de tanta gente. A mí lo que más me da coraje es cómo se aprovechan de los niños. Eso me hierve la sangre. Qué barbaridad. Bueno, dice, allí, versículo 3, allí. La mía dice, allí quebró las flechas encendidas del enemigo. Exactamente, qué bueno que lo dijiste, Daisy, porque en el hebreo dice que las saetas, o sea, las flechas estaban con fuego. Quebró las flechas encendidas del enemigo. Sí, y se acuerdan. Este pedazo los centelleantes, Centellantes es con fuego.
¿Y se acuerdan de un versículo que dice que los dardos del enemigo, que Él nos manda los dardos del enemigo para dañarnos? Ujú. Pero nada nos puede llegar porque Él está alrededor de nosotros como un caparazón. Muy bien. Entonces, allí Yeshua Jesucristo despedazará, o sea, llevará toda esta maldad a su fin. Los planes maléficos de las potestades tienen fecha de extinción, no son eternos, no son eternos. Y vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis 19:17. Ponémosle ahí un papelito, Apocalipsis 19:17. Acuérdense que estamos hablando de que llegó el tiempo del juicio final. Acuérdense que estamos hablando de la guerra final, de Gog y Magog. Estamos hablando como Yeshua, que es el que viene a hacer el juicio, va a destruir toda maldad. Listas, dice. Y vi un ángel que estaba en pie, estamos en el 19:17. Ok. Si en sus versiones dice algo más explícito, me dice. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Acuérdense que los ángeles están vociferando así, como con un parlante, dice. Y les dijo, que vengan, hay un banquete que está dando Dios, una cena, 18, para que comáis, ¿qué? La carne de los reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Quiénes son esas personas? Las que no estuvieron de acuerdo en darle su corazón, su vida a Él. ¿Por qué? Porque puede haber personas, hay mendigos, son humildes, pero no le dan a Él toda la gloria. Entonces, cuando ustedes escuchan aquí la palabra humilde, no significa que es un humilde ahí tirado sin comida, no. Un humilde es una persona que ha decidido darle a Él toda su voluntad, seguir su voluntad. Ese es el humilde. Bueno, ok. Bueno, otra vez, 17. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está la guerra. ¿Quién está montando el caballo? Yeshua. Pero también dice que después vi a la bestia y a los reyes del mundo Sí, pero acuérdense que todos esos están guerreando contra el que montaba el caballo. El que montaba el caballo era Sí, Yeshua, sí, Jesucristo. Pero todos estos están luchando contra él. Pero se van a dar de topes porque no van a poder con él. 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con aceite. Entonces fíjense bien lo que el final del falso profeta y de la bestia.
Entonces, en este caso, el falso profeta que es la todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos. Anticristo. Pero uno es el falso profeta, otro es el anticristo y otro es la bestia. Tienen que ver que esos personajes Ujú. también. Sí. Pero nosotros no sabemos quién Esa es. no está segura. ¿Mm? Esa no está segura. Sí. Ujú. Pero ellos van a ser echados ¿a dónde? Al fuego. Al fuego, con azufre. De ahí no salen. Ujú. Bueno, entonces, vámonos otra vez al Salmo 76. Acuérdense que aquí está todo sintetizado en el Salmo, pero en el versículo 3 dice, allí quebró las saetas con fuego del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Acuérdense que, pues, ya con toda esta tecnología de las armas, pues probablemente no van a ser saetas, sino van a ser de estas nucleares, ¿cómo se llama? Armas nucleares. Bueno, no sabemos, pero van a ser en contra de él, tratando de derrocarlo a él, pero no van a poder. 4. Bueno, dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de la casa. Ándale. Y aquí yo dije, caray, ¿cómo que glorioso, poderoso más que los montes de casa? Montes de casa. ¿Qué es eso? Bueno, pues buscándole, pude encontrar que esos montes de casa son unos montes donde había tantos, pero tantos animales salvajes como osos, leones y serpientes y de todo, que cuando estaban en guerra, los que querían salvarse o querían huir, se iban a esos montes de casa. Y ahí eran despedazados por las fieras. Ujú. Interesante. Ahí eran despedazados. Pero no Entonces, es así los montes que quedan al lado del monte Sión. Esos que no. La guerra de Gog y Magog no va a ser ahí. Gog y Magog queda más para arriba, más para el... No. no, Ujú. Sí, completamente no. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la palabra glorioso, fíjense, yo no la había entendido de esta manera hasta esta vez que me tocó buscar en el hebreo. Glorioso tiene aquí la OR. Se las puse en un cuadrito medio chueco porque no le hallo muy bien a esta tecnología, pero la OR que está en la palabra glorioso viene de la palabra luz, porque or significa luz, or, luz en hebreo. Entonces, cuando ustedes dicen es que Él es glorioso, Él es la luz, todo contrario a la oscuridad. También cuando escuchen la palabra os o z significa fuerza, fuerza. Si ustedes van al centro comercial, van a encontrar un restaurante que se llama Maos. O sea, si se han comido ahí, donde venden las bolitas esas de garbanzo, sí, y pura ensalada. Ahí está, es la primerita. no, en el mall. Maos. 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 En el mall. Sí, en el mall. Sí, claro, como árabe. Sí, como sí, palabra. es como árabe. Bueno, Ok. entonces, ma significa que. Ma significa que. Y os significa fuerza. ¿Qué fuerza? Os, qué fuerza. ¿Por qué? Porque todo lo que te venden ahí es puras ensaladas, puros vegetales muy buenos. Bueno, entonces, pero aquí estamos con la palabra or, que significa luz. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos la palabra glorioso, es que hay or, hay luz. Hay luz. Ujú. No, pero el único glorioso es Él. El único glorioso es Él, es el que tiene la luz. Muy bien. Entonces, luego, ¿podemos pasar? Sí. Ok. Entonces dice, poderoso más que los montes de caza. ¿Qué son los montes de caza? Llenos de animales salvajes que desgarraban a los que se escondían ahí. Esos eran los montes de caza. Esto es una comparación de la cacería que él llevará a cabo contra las potestades de maldad y personas que estén en su contra. Dios está más allá de cualquier limitación.
Él echa a perder los planes de todos ellos, todos sus planes. Por eso, dice, glorioso eres tú, poderoso, más poderoso que los montes de casa, más poderoso que todos esos animales salvajes que están ahí para desgarrar a los que se les atreva meterse ahí, A los que creían que estaban escapando. a los y que se creían que iban estaban a es escapar a y salvar. se iban a ir a No, morir ahí también. entraban para ser desgarrados. Ujú. Por eso dice que Él es más poderoso que esos montes de casa. Ujú. Aquí estamos viendo que poco a poquito, cómo todas esas personas y naciones van a ser totalmente destrozadas, destrozadas. Y no van a quedar, no, sus planes no se van a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, glorioso, o sea, glorioso que está lleno de luz, poderoso más que los montes de casa, esos montes de casa donde estaban todos los, eh, los animales salvajes, pero lo está haciendo como una comparación, ¿verdad? Más poderoso que los montes de casa. ¿Es quién? El glorioso, el Padre. Ujú, muy bien. ¿Podemos continuar? ¿Van bien? ¿No se han quedado atrasados en nada? Ok. Bueno, entonces luego, versículo 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Caray, yo digo, ¿qué es eso de que la duermen? muerte. Sí, exactamente, Es la duermen. muerte. Ah, Dice, ahí dice la los muerte. valientes yacen ahora despojados, han caído en el sopor de la muerte. Ujú. Sí, El- versículo 25, El 5. y que su enemigo más yace fue desafiado, y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. En el sueño de la muerte. Sí, en el de Sandrita está más claro. Lo que pasa es que acuérdense que esto es como un poema. Entonces, para que rimen las palabras, en hebreo ellos le pusieron, durmieron su sueño, pero a la hora de que ya la versión la hicieron, pusieron, significa verdaderamente que murieron. O sea, los fuertes de corazón, ¿quiénes son los fuertes de corazón? Los que creen en el Los que Padre. están en contra de Dios. No, No los que creen en Ah, el los que Padre. creen en el Padre. no, Los fuertes de no. corazón. Los fuertes de corazón son ¿quiénes? Los que están en contra de Dios. Los que están en contra de Dios, porque tienen, Tienen su ¿no? corazón de piedra. Sí, todavía. tienen su corazón de piedra, Ah, los fuertes de corazón. o sea, Aquí como- nada más de chicharrones truenan. Ay. Es simpático. O sea, como el Padre siempre le pone un corazón duro a ciertas personas para que puedan ver su gloria, pero así mismo parecido. Pues. Ujú, sí, pero, sí, sí. Acuérdense que el corazón del faraón también. Ujú. No es que Dios se lo endureció, sino que él mismo se endureció su corazón por por tanta negatividad contra el Padre. Yo creí que ahí decía que Dios. Sí, ahí Padre dice, lo pero endureció. hay que entenderlo bien, hay que entenderlo bien. Lucha. Sí, porque Dios no va a andar haciendo un mal a una persona. Es correcto, el mal no viene de él. No, el mal no viene de él, él es amor, bondad. El propio faraón endureció Sí, su el corazón propio faraón. y Sí. no quería ver la gloria Ujú. del Señor. Como cuando nosotros nos ponemos así cercos con una cosa y no, nomás tiene que ser mi voluntad y yo aquí, nomás mis chicharrones. Pues. Entonces, sí, necio, es necio, ¿verdad? Ok. Tuvo, ¿Cómo? tuvo. Patio, sí, perfecto. Entonces, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Durmieron su sueño es que quedaron ahí muertos. Podemos continuar. Invita agua. Dice, él echa a perder los planes. Él echa a perder los planes de quiénes. De los malos. Exacto. De los fuertes de corazón. ¿Quiénes son los fuertes de corazón? Engañadores, tramposos, aprovechados, embusteros, abusadores, burladores, altaneros, bravucones, cínicos, charlatanes, perversos, crueles, pecadores y más. Fueron despojados, durmieron su sueño, quedan muertos, quedarán muertos. ¿Cuál es tu versión, Sandrita? ¿Era 5?
De tu Biblia, no, El no. 6. No, ¿El 6? ¿cuál es la Biblia? ¿Cuál versión es? Internacional. Ah, es internacional. Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Ok. Dice en la primera página de este tour. Bueno, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. ¿Qué significa? Que se No murieron, pueden hacer nada. quedaron como los Quedaron maniatados. Exacto, no podían hacer nada. No pudieron hacer nada. Se le hizo el valiente en ese tiempo. Ujú. Imagínense todo, hasta ahorita cómo llevamos la situación ya de desgarrante para todos los que están en contra de él. Que sí, amor, que tiene que Sí. ejercicio. Sí, por eso yo estuve con la piel de gallina toda la semana. Sí, Es que está, Pero es es como que si tú no estás con el Padre y estás con la oscuridad. sí, qué duro. y está conmigo, está contra mí. Ujú. Pero, ¿qué pasa con esas personas que de verdad quiero decir lo que están haciendo ahorita en Navidad y poniendo su pesebre? Están agregando supuestamente el mismo día, pero como en su ignorancia no lo saben. Pero por eso no estoy diciendo la palabra, por la falta de conocimiento ni por lo que dice la Biblia. Porque no quieren estudiar la Porque palabra. Y ustedes dicen que la han leído, son teólogos. Yo hablaba con teólogos y me dice, ay, no, que está idealizado. no, yo le dije a mi hermano, mira, esto de todas lo que las campanitas y todas esas cosas son tradiciones. No puede haber ninguna tradición encima de la palabra de Dios. Nada, no puede haber nada. Primero la palabra de Dios y después las tradiciones. No me hizo caso. No, es que están como enceguecidos. Por eso tenemos que estar pidiendo para que Dios les abra el entendimiento y que, acuérdense, Romanos 2, por su benevolencia les venga el anhelo del arrepentimiento. Romanos 2:4. Ese versículo tenemos que tenerlo bien memorizado. ¿Quieren que lo leamos? Sí. Ok. Vamos a buscar los Romanos. Acuérdense que está después de los evangelistas. Romanos 2. Y yo tengo que se trasladar. Sí, yo también. Pero no recordar. Sí. Romanos 2:4. Porque esto es una cosa imprescindible. Estar orando por esto. Ujú. Dice, ok, dice, o menospreciáis, dice Pablo, está hablando Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿La benignidad de quién? De Dios. Su paciencia, su longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que es por su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Y lo que dice después, ¿Qué dice? a ver, 4. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Exacto. Y después dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Que es lo que estamos estudiando en el Salmo 76. Ujú. Bueno, ¿cuál debe ser nuestra oración? Ten misericordia de mis seres queridos y ten benevolencia. ¿Cómo? Atrayéndolos hacia el arrepentimiento. Guíalos al arrepentimiento. Yo me di cuenta que no puedo hacer nada con mi hermano. No puedo. Él es el único que lo puede hacer. Porque les la pidieron, pongamos de Nada. Dámonos de pero hay que cabeza. poner la semilla.
Y eso, si palpitan esas personas, es la persona más. O sea, más. Sí, Cuéntame más. Dime Sí, qué claro. estaba. sí. Y no, es lo que me dicen, pues, no me lo vas a contar. Que yo también, ay, ¿qué tiene que estar película de Dios tranquilo? Vamos a ver un documental. No vamos a ver una película pagana. Vamos a ver un documental. No, ningún documental, yo también. Mira, yo como en todo esto no se puede, esto es pecado. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice en el 6, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. A tu reprensión. ¿Qué significa eso de una reprensión? Cuando teníamos nuestros niños chiquitos y los reprendíamos, le decíamos, ya, párale, párale con tus pleitos, déjalo en paz a tu hermano. Eso es una reprensión, ¿ok? A tu reprensión, oh Dios de Jacob. ¿Cuál es un sinónimo de Dios de Jacob? Israel, Dios de Israel, muy bien. O sea, el carro y el caballo fueron entorpecidos, o sea, no hay posibilidad de que En la mía dice, a la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, no, tus caballos y carros de guerra quedaron inmóviles. a la ráfaga de su aliento. Fíjate bien. Y en la tuya, ¿cómo dice Sandrita, el número 6? Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, quedaron pasmados jinetes y corceles. Ajá, quedaron pasmados. O sea, No me moví. como cuando estábamos chiquitos y jugábamos ese juego de engarrótate ahí, engarrótate. ¿Se acuerdan? ¿Nunca jugaron ese juego? ¿Cómo se llamaba? Pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí andábamos todos. Engarrotados. Y Congelarse. el que le era el jefe decía, engarrótate ahí, o sea, congélate. Ah, Sí, y el que si te movías, nosotros llamamos quemado, el quemado. anda, y si te movías tantito, ya estabas fuera del juego. ¿Se acuerdan de ese juego? Ay, cuántos juegos tan padres. Bueno, entonces, vamos a ver, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué qué? ¿Por qué a tu reprensión? O sea, párale ya, dice Dios desde el cielo el veredicto, ya, párale, párenme. Y fue cuando empezó con todo esto de destruir todas su arco, sus flechas, su escudo, su espada, el ir hacia los montes de Gaza, se durmieron en su sueño, eh, a su reprensión, porque él dijo, ya, no más. Versículo 7. Tú, temible eres tú. Fíjense bien. En inglés, la palabra temible viene la palabra awesome. ¿Y qué entienden ustedes por awesome? Maravilloso, fabuloso, awesome. Awesome. Se escribe A-W-E, awesome. Entonces, awesome, o sea, maravilloso, fabuloso, increíble, ¿ok? Bueno, pero aquí le ponen temible, eres tú, temible, eres tú. Por algo le ponen esa palabra, porque, porque quieren decir que es una persona a quien se le debe reverenciar. Reverenciar. Con razón eres tan temido. Tan temido. Él puede quedar en pie ante ti cuando está detenido. Ajá. Con razón qué? ¿Con cuál razón? Es como se quedaron todos pasmados. ¿Por qué se quedaron tan pasmados? La inmensidad de solo aliento de los De solo aliento los destruyó. ¿Qué les parece? Con su solo aliento. Entonces, dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Acuérdense. El ejemplo que tenemos con Coré, cuando abrió la puerta se tragó a todo.
exacto. Y Así. pero el niño, y la volvió a cerrar. Entonces quedó eso y de ahí se cerró. Ujú. Como si Qué nada. más presencia, qué más temor, de verdad. Ujú. Porque Él es temible, reverenciable. O sea, le tenemos que tener reverencia. No miedo, sino No, no, no. respeto. No viene de la, no viene de la palabra temerle, de tenerle miedo, sino respeto, reverencia. Ujú. Ok. Entonces, ya vemos por qué sucedió esto, porque Él es temible, reverenciable, impresionante, formidable. Pero yo digo que la mejor palabra para traducir temible es reverenciable. Ujú. Reverenciable. Ujú. Ok, muy bien. Versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Fíjense bien. Desde los cielos, desde allá, desde los cielos, Él dio el veredicto. ¿Qué dijo? ¿Cómo dicen en tu Biblia, Daisy? ¿El 8? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. Ah, sentenciaste. Fue el veredicto. Es la sentencia. Cuando un juez está ahí en la corte, dice, le pega ahí al martillo y dice, sentencia, culpa. Veredicto, sentencia. Ujú. Y luego, La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. ujú. ¿Qué significa que la tierra quedó en silencio? Y que todos quedaron, tú dijiste todos boca abajo, Ujú. de rodillas, Sí, de rodillas, en sí. silencio, inmóviles. Inmóviles, quietos. Sí. Ujú. Es que uno no se puede imaginar también No, pero al ver, la sola presencia, el solo rayo de luz. ujú, al ver su gloria, ya con eso, quedaron pasmados. Me imagino que no querían ni levantar la cabeza. Ira, acuérdense que ira es la repulsión a lo que es extraño a él, o sea, al pecado. Cuando cada vez que oímos que él tuvo ira, dicen, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Cuando se encienda tu ira significa cuando el enojo, cuando él los rechace, los quiera como vomitar. ¿Por qué? Porque no forman parte de su esencia, de su naturaleza, de su fama, de su ser, sino que son totalmente lo contrario. Entonces, fuera. Esa es su ira, es su repulsión a lo extraño a él, o sea, su repulsión al pecado. Versículo 9. Ahora vamos a un cambio de contexto. En el cambio de contexto, ahora vemos a Dios desde los cielos, dice. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Dice, juicio es la proclamación de juicio o el veredicto sin posibilidad de que se pueda suplicar. En esta guerra de Gog y Magog, que es el juicio final, ahí ya no hay súplicas, ya no se puede. Eso es el veredicto final. La tierra tendrá temor y quedará suspensa, quedará inmóvil. Aquí lo dice, y la tierra tuvo temor y quedó suspensa, inmóvil ante tal veredicto. Versículo 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Vamos a ver. Para Dice, salvar a los pobres de la tierra. ujú, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ok, acuérdense, ¿cuándo? Vamos a ver. Dice, la tierra tendrá temor y quedará suspensa, quedará inmóvil. La tierra tendrá temor y quedará suspensa, quedará inmóvil. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando en el capítulo 9, cuando te levantarás, oh Dios, para juzgar. Cuando te levantes, cuando entres en acción, oh Dios. No significa que Dios estaba acostado, ¿ok? Cuando te levantes es
Es un verbo que quiere decir que se ponga en acción, que actúe. Ujú. No significa que estaba acostado, ¿de acuerdo? Cuando te levantes, cuando entres en acción. Oh Dios, ¿para qué? Va a hacer dos cosas: juzgar a los contrarios y salvar a los mansos. O sea, los que hacen su voluntad, el que persevere hasta el fin. Acuérdense que dijo Jesucristo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, aquí estábamos viendo que para salvar a todos los mansos de la tierra, pero yo he visto en otras versiones de la Biblia que dice para salvar a todos los humildes de la tierra. Ahí dice humildes. No, sí, En eso es el- lo que dice la antes para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. Ah, los pobres, ¿ven? ¿Y en la tuya, Trudy? ¿Cómo dice? En el versículo 9. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Ah, ok. Bueno, pero Esa sería la de los mansos, los Sí. pobres. ajá, entonces, si vemos cualquier pobre ahí tirado, porque no tiene que comer, no es, esos no son los porque ya se va a ir con el padre. No, 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 no porque sea pobre. Tiene que ser dispuesto a seguir su voluntad. Ujú. Pero todo eso lo hemos tenido que trabajar, como desde ahora que estamos trabajando, ujú. Señor, y Exactamente. aprendiendo todo para poder cuando llegue ese tiempo. Ujú. Nos estamos preparando. Sí. Ujú. Ahora, versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Esto está tremendo porque imagínense, la ira del hombre. Vino toda esta gente, toda esta multitud, todas estas naciones con la ira contra Dios y ahora lo van a alabar. Y dice en 10, Sí, 10. y dice aquí, la furia de Edom se vuelve tu alabanza. Sí, Lo Edom. que aún queda de Hamá se vuelve tu perdón. Ujú. Está un poco difícil de comprender ese versículo. Sí, ¿Cómo dice en Edom, el tuyo, Daisy? 10. 10. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como enano. So, Edom es el pueblo. Edom es todo lo que es en contra de Dios. Oh, Edom, es sí. el hermano de Jesús. Ujú. Edom es Esaú. Edom significa rojo. Porque él tenía barba roja. Roja, sí. Ujú. ¿Cómo dice en la tuya, Trudy? En el versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Ujú. Bueno, aquí fíjense bien. Es esa ira con la que venían todos los contrarios. Esa ira con la que venían todos los contrarios se va a transformar en adoración hacia Dios. No, no, se va a transformar y se van a convencer de que Él es el Dios, pero la sentencia ya está dada. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ajá, entonces dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, o sea, se transformará en alabanza y tú reprimirás el resto de las iras. Y aquel versículo que dice, toda rodilla se doblará, es cuando se pone en práctica. Pero ya está. Dice, la ira de los hombres malos se convertirá en alabanza después de percibir la grandeza de Dios, aunque ya es muy tarde para pedir perdón. Ya no hay. Ya no hay. No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Aquí ya está dada la sentencia. Una vez comprobamos el versículo que dice que toda rodilla se doblará. Vamos a Filipenses 2:10. Es un versículo muy chiquito, Filipenses. ¿Mm? Sí, Filipenses, sí. ¿Lo mismo que Filemón? No. No, es diferente. Filipenses está antes de Filemón. Filipenses. Filipenses. 2:10. 2:10 a 11. Ujú. ¿Ok?
Dice, para que en el nombre de Jesús o Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Después de ver tremenda gloria, después de ver tremendo poder, no les va a quedar otra más que esa ira que traían, convertirla en adoración y se van a postrar ante el Padre. ¿Y qué va a pasar ahí? Toda lengua, toda nación. ¿Qué pasa cuando se arrodilla? Y su vida se vuelve al revés. ¿No tienen perdón? No, ya Aunque se no, arrodille. no, ya no. Se van todos al fuego. No, no, no dice aquí que todos se van al fuego. No, hay nomás la bestia y el falso profeta. Pero los otros no estoy muy segura a dónde se van. Porque acuérdense que se va a destruir todo este sistema de cosas, pero el mundo va a continuar. Ah, ¿verdad? Y a lo Sí. mejor Dios sí no te damos tan Y temor. hay gente que se va, eso no está de que la gente el Señor se lo lleva para la generación, se despiden, pero quedan en la tierra. Sí, pero hay gente. Gente. Sí, sí, queda gente y entonces, porque dice que todavía vendrán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esas personas que Ujú. están todavía en el proceso. Es como si volviera. Sí, pero muy probablemente nosotros vamos a enseñar. ¿Saben lo que decía yo? Sí, que los que se quedan, hay un propósito que Padre tiene para ellos, pues enseñarle a los que apenas están empezando, A los que se arrodillaron los y que ya. se arrodillaron y tuvieron una oportunidad, pues vuelve tras Jesús. Bueno, vamos a continuar. Vamos al versículo 11. Prometer y pagar a Jehová. Dice, ahora vamos a cambiarle aquí. Dice, entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros? Ya que hemos visto todas estas cosas que van a suceder y cómo viene el veredicto, la sentencia. Entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros? Dice aquí en el versículo 11, prometer y pagar a Jehová vuestro Dios. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a prometer y cómo le vamos a pagar? ¿Necesita él cosas de parte de nosotros? Pues cosas no, pero sí necesita otras cosas. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Quién es el temible? Ujú. Es reverenciable, reverenciable. Portará él el espíritu de los príncipes, o sea, el espíritu de los príncipes que se sienten así muy importantes, muy ensalzados y que tienen millones, será portado. Temible es a los reyes de la tierra. Ahora sí, todos los reyes de la tierra van a reverenciarlo. Okay. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros? Debemos permanecer humildes siempre, sin darnos a nosotros la gloria de nada, porque somos solamente unos vehículos, unos medios que él utiliza para que sus planes se lleven a cabo. Debemos permanecer humildes aunque estemos pasando por procesos tormentosos. Someternos y comprometernos a su voluntad. Reconocerlo y reverenciarlo por quien es Él. Alabarlo con un corazón agradecido por su protección, aún en circunstancias difíciles. Alabarlo por la gracia inmerecida que nos ha dado a través de Yeshua y su sacrificio en él. Él portará el espíritu de los príncipes, los pondrá en su lugar. Pues dice el versículo 2. Y fue el último versículo de este salmo. Bueno, con todo este salmo vamos a verificar lo que dice Ezequiel 38, 18. Ezequiel, fíjense bien, este profeta que con tanta antigüedad y cómo es posible que vive exactamente lo, mismo.
18. 38. 38, 18. Aquí va a decir lo mismo que acaba de decir el Salmo 76. Mm. 38, 18. ¿Están listos? Sí. ¿Todo el mundo? Ok, dice. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Adonai el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Acuérdense, el edicto, 19, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. En todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Adonai el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia de piedras, de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Aarón. Idéntico a lo que dice, sí, con muchos años de diferencia, pero dicen los Salmos 76 y Ezequiel 10, 38, 18. Bueno, estos Es la tierra de Gog. Gog, No, G-O-G, Ajá. G-O-G, y Magog, M-A-G-G-O-G. Ujú. No, no. Gog y N. de Venezuela. Gog, O con O G con al G al con final. G de gato, sí. Y tiene una voz. Otro territorio, porque se van a hacer una Será entonces cuando se cumpla lo que dice Zacarías 14:9. Vamos a Zacarías, acuérdense que Zacarías está cerca del Nuevo Testamento. Zacarías. Zacarías 14, antes de los evangelistas, está Zacarías. Zacarías 14:9. Está antes de Mateo. Y antes de Mateo está Malaquías, es el único que está. Ujú. Sí, cuando quieran encontrar Zacarías, váyanse casi que a Mateo. Ujú. Zacarías 14:9. Dice, entonces, cuando todo esto haya sucedido, Yud, Yoshua, que son el mismo, será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Adonai será uno y uno su nombre. Será uno y uno su nombre. ¿Listas? Increíble. Todo ya estaba profetizado. Todo. Es un plan que él tiene. Pero acuérdense que dice Pedro que él se tarda en venir porque quiere que más personas vengan al arrepentimiento. ¿Cuál? Pobre.
A ver, Del 10 en adelante, ¿no sé qué dice? 14, no del 14. el 14. Desde el principio. 9. Yo lo puse. 14, 9. Yo empecé a leerlo desde el 10. Mira, dice el reinado venidero del Señor. Dice, en Jerusalén viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos tus propias casas. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y levantarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra en este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos de esta vez y formará un gran valle con una mitad del monte atravesando el norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle del monte porque se extenderá hasta Asar. Irá como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañando de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único y su nombre será el único nombre. Desde Jehová hasta Rimón, de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto. Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los altares del rey. Jerusalén voltará a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Qué belleza, ¿verdad? Hay que leerlo todo. Sí, hay que leerlo todo despacito. Yo lo puse en la Biblia, se le va leyendo a un audio de algo, y yo la repetí en la repetición, que es lo que está acá en Apocalipsis, y ya lo están diciendo aquí. Sí, Y yo, wow. porque Dios es uno. Y a unos profetas les dijo una cosa y otra, pero es lo mismo, todos checan. Todos checan. Bueno, vamos a terminar porque ya vamos 1 hora y media y acuérdense que luego batallamos tecnológicamente, hablando. Luego no lo quiere procesar el Google Drive. Ok, vamos a cantar la canción para pedirle a Dios que atraiga al arrepentimiento a nuestros seres queridos y a muchos más. Que te bendiga y que te guarde también. Que Adonai te ilumine con su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz y lleva de Hashem, Shalom. Muy bien, vamos a
orar para despedir. Sí. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de ver unas escenas del futuro que nos dejan conmovidas, Señor, y nos dejan con el anhelo de pedirte con más fervor que atraigas al arrepentimiento a nuestros seres queridos, a nuestros seres que tanto amamos y que quisiéramos que tuvieran estas experiencias como las de nosotros y que anhelaran tanto como nosotros de conocer tu palabra, Señor, y que estuvieran tan dichosos cuando estamos aprendiendo de tu palabra como lo estamos nosotros. Te pido, Señor, que bendigas esta casa. Bendice la casa, los habitantes. Señor, penetra en sus corazones. Tú que eres todopoderoso, tú que todo lo puedes, Señor. Tú que conoces los anhelos y la intercesión de Daisy. Protege sus ventanas, protege sus puertas, sus paredes, todo, Señor. Bendícelo. Echa fuera todo mal, echa fuera toda potestad maligna y trae aquí tu gloria, tu luz admirable. Llévanos con bien en esta semana y protégenos como lo has hecho hasta ahorita. Te agradecemos tanto, Padre Santo, tu voluntad buena para con nosotros, porque siempre estás protegiéndonos con tus ángeles. Te pedimos, Padre, que bendigas también a las personas que están viendo por la cámara y los que verán después la grabación. Bendícelos, protégelos de todo el mal. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ok, Gracias, Luis. ok, le voy a poner aquí en pausa. Mm.